del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan predicaba y decía: ya viene detrás de mí uno más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Después de haber celebrado solemnemente el misterio de la Navidad, hemos llegado a este día que prácticamente es el colofón, podemos decir, es la corona que sella este misterio, en el que hemos venido meditando, dándole vueltas, saboreando esa locura del amor de Dios, cuando su Hijo, haciéndose hombre, asumiendo la condición humana, nace en Belén de Judá, y naciendo asume todo lo que respecta a esta condición humana, menos en el pecado. Porque como enseña la Santa Teología, el pecado no es inherente a la naturaleza humana. Se le pegó después. Es decir, cuando ya, y refiero el relato del libro del Génesis, nuestros padres, después de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y se les concedió la libertad, pecaron. Y ahí en ese relato, inmediatamente después de la caída, donde se infestó a toda la descendencia, a todo el linaje de Adán y Eva, menos a María Santísima, Nuestra Señora, se anuncia un Salvador. Ahí en el capítulo 3, versículo 15, que se conoce como el protoevangelio, se anuncia que viene un Salvador. A ese Salvador también el demonio lo acechará
lo tentará. Pero esa serpiente demonio atrevida, insolente, padre de la mentira, fracasará estrepitosamente. Ya desde el primer libro de la Sagrada Escritura se nos cuenta lo que va a suceder en la plenitud de los tiempos. En medio de los pliegues terribles, oscuros, negros, de lo que trae ese mal del pecado a la humanidad, allá se ve una luz. La luz que el mismo Isaías nos decía la noche de la Navidad: el pueblo que caminaba en tinieblas, una luz le brilló. Y esa luz es Jesucristo. Con esta fiesta del bautismo de Jesús, que cerramos los días de la Navidad, vamos a poner nuestra mirada en lo que encierra este misterio. Misterio también de luz. Y acertadamente el gran Juan Pablo II, cuando le suma a los misterios del rosario los luminosos, irrumpe la contemplación de esta vida pública de Jesús con este misterio, el bautismo del Señor. Vamos a hacernos un par de preguntas para sacar una catequesis sólida, importante de este misterio. Y la primera de ellas es: ¿necesitaba Jesús el bautismo? Y la segunda, que se desprende de la respuesta negativa porque no lo necesitaba, ¿por qué el Señor entonces se acerca a su precursor, a su pariente Juan, y le pide ser bautizado? Ante estas dos interrogantes vamos a poner los ojos en los textos proclamados hoy. Y el primero que se nos ha proclamado es del gran Isaías. Este profeta lo primero que hace es una invitación. Todos ustedes, y fíjense bien a quién se refiere. Sí, los que tienen sed, vengan por agua. Se va también a una crisis que humanamente todos la vamos a entender. Ustedes, los que no tienen dinero, vengan. Sí, vengan, tomen trigo, coman, tomen vino y leche sin pagar. Con este párrafo se nos ha enmarcado a nosotros el misterio del Salvador Jesucristo. Misterio que comienza públicamente, con el bautismo en el Jordán. Han transcurrido 30 años de la vida oculta del Señor, vida en que los que creemos en Él, en esta verdad del catolicismo, afirmamos que el Señor vivió en esa familia donde crecía y se fortalecía, como termina diciendo el Evangelio, en el momento en que al inicio de su adolescencia fue encontrado en el templo de Jerusalén, discutiendo, hablando con los doctores de la Santa Escritura. La venida del Salvador y su aparición pública es una gran invitación. Todos ustedes, vengan, tomen vino y leche sin pagar. Teniendo este marco de la razón por la cual ha venido el divino Señor y Mesías, se compara también el momento de su aparición pública con un banquete de platillos suculentos.
Y así lo dice también esta profecía de Isaías. Saborearán platillos sustanciosos. Atención, vengan, insiste con la invitación, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Está planteada la razón por la cual el Señor aparece públicamente en el Jordán, donde se dan dos testimonios. El testimonio de la boca del precursor, que cuando ve venir a Jesús lo señala, el único de los profetas que sella el Antiguo Testamento, y con su índice, en ese momento solemne dice esas palabras, que se siguen repitiendo todos los días y a cada momento en la historia de la tierra. Ecce Agnus Dei. Ese que nosotros vemos venir a pedir el bautismo para dar un espaldarazo, un apoyo a la predicación del Bautista, su precursor, es el Cordero de Dios. Esa es la gran presentación según el mundo, que no lo van a entender sino post eventum, en una relectura cristianizada, los que somos de Cristo. Es el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado, traspasado, desgollado, como dice el libro del Apocalipsis, cuando es levantado en el altar de la cruz. El Agnus Dei. Hay un segundo testimonio, y es el testimonio del Padre. Efectivamente, en este relato del Evangelio se nos acaba de contar, se nos acaba de narrar que cuando Jesús es bautizado, los cielos se rasgaron. En la iconografía y en el arte cristiano de todos los tiempos, tantísimas veces se nos pone ante nuestras pupilas, ante nuestros ojos, este misterio. ¿Qué aconteció? ¿Cómo sucedió? Y aunque hartas y tantas veces, y se seguirá haciendo en el arte, se vive representando este momento en el que el Padre presenta las credenciales de su Hijo ante el mundo, nunca se va a lograr entender esa epifanía solemnísima en la que el Hijo de Dios, haciendo fila en los que piden el bautismo a Juan, inmediatamente aparece en público como el ungido, aquel en el que su Padre tiene puestas sus complacencias. Este es el misterio que nosotros hoy celebramos. Ese bautismo que recibe Jesús y que no lo necesitaba porque era un bautismo de conversión, el que predicaba Juan como una preparación a la llegada del momento y de la aparición pública del Mesías. Lo recibe humildemente Jesús para dar un apoyo al precursor y para enseñarnos a nosotros a ser humildes. Lo recibe Jesús porque ante los espectadores que están en la ribera del río Jordán, se manifiesta solemnemente y, repito, presentando el Padre las credenciales de su Hijo, pide que nosotros escuchemos, porque escuchándolo, obedeciéndolo, nosotros vamos a ser partícipes de ese banquete suculento que se anuncia en la profecía de Isaías. Si no necesitaba el bautismo Jesús, porque no es el de Juan el que iba a quedar constituido para los que somos de él, lo recibe para enseñarnos a nosotros, además, la urgente necesidad de la preparación a una auténtica conversión.
es una teofanía la que nosotros contemplamos. Teofanía en la que se escucha la voz del Padre, aparece el Espíritu en forma de paloma y que pide que la humanidad escuche a aquella voz o aquella palabra que, habiéndose encarnado en el seno de María la Virgen, viene a darnos a nosotros ese festín maravilloso, donde toda la humanidad, si lo quiere, se puede acercar para comer, para tomar vino y tomar leche sin pagar. Es oportuno en esta fiesta del bautismo del Señor, cuando comienza su vida pública, su predicación, es oportuno que nosotros recordemos nuestro propio bautismo. Yo creo que si se nos pregunta cuántos son los sacramentos, daría pena que muchos se quedarían callados o erradamente contestaran lo que no es correcto. Sabemos que los sacramentos instituidos por Cristo son 7. Y el primero de ese sacramento es el sacramento del bautismo, la puerta por la cual nosotros entramos a formar parte de la parentela y de la familia del mismo Dios. La diferencia se marca desde el momento mismo, cuando siendo nosotros bautizados, no por aquel bautismo de Juan, sino por el que instituye más tarde Jesucristo, y que es invocando el santísimo nombre de Dios: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es ese momento donde nosotros renacemos, y renaciendo de ser criaturas de Dios, pasamos a ser sus hijos. ¿Cómo no nos va a tener envidia Satanás? Una envidia y una furia terrible, porque hemos sido elevados a una categoría que ni siquiera los ángeles la tienen. ¿Se dan cuenta que los bautizados podemos llamar a Dios Abba, que significa Padre? ¿Se dan cuenta que llamar Padre a Dios es exclusivo solo para nosotros, sus hijos? Además, en esa puerta que nos introduce a ser parte de la familia de Dios, se nos limpia y se nos borra toda clase de pecado. Aquel pecado originante u original, con el cual por la desobediencia de Adán y Eva, nuestros padres, todos nacemos infectados. Desde el momento en que somos llevados a la pila bautismal, la palabra bautismo significa sumersión, se nos sumerge, se nos echa el agua sobre la cabeza, inmediatamente quedamos limpios del pecado. Si se bautiza a una persona siendo adulta, todos los pecados se le borran en ese sacramento. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza generalmente a los niños? También bautizamos adultos. ¿Por qué vamos nosotros a darle largas y hacer tardío el regalo más importante que como criatura de Dios hemos sido destinados a gozar y a tener, y que ya he referido? Ser hijos e hijas de Dios. ¿Por qué vamos a ponerle tardío el tiempo a esa dignidad maravillosa que además nos capacita con la gracia? Porque en el bautismo todos hemos sido ungidos, y somos ungidos como sacerdotes,
ustedes también son sacerdotes, pueblo sacerdotal. Porque también ustedes pueden ofrecer sacrificios a ese Dios en virtud de este sacramento. Porque también somos pueblo de profetas. Y el día en que somos bautizados, el ministro nos ha ungido para también ser valientes y, escuchando la voz de Dios, proclamar esta verdad a toda la tierra. Porque somos también ungidos como reyes. Por eso aquel canto dice acertadamente: pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, bendice a tu Señor. Es oportuno también recordar los compromisos de este sacramento en esta fiesta del bautismo del Señor. ¿Cuáles son esos compromisos? Los que cuando siendo niños nuestros padres han asumido seriamente ante la Iglesia. Cuando se les pregunta si están dispuestos a educar, a enseñar, a transmitir a sus hijos el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando se pregunta una vez más esa profesión de fe, que ojalá todos la supiéramos de memoria, y se nos interroga si creemos en ese Dios único, que es trino y que ha enviado su Hijo al mundo para salvarnos y redimirnos, y que ha derramado su Espíritu para que nosotros demos testimonio de su infinito amor. ¿Cuánta cosa encierra este sacramento? La puerta para que nosotros entremos a formar parte de la gran familia y de la real familia de los hijos de Dios. Por supuesto, entendiendo esa realeza, no como el mundo la piensa, sino según los pensamientos de Dios. Y justamente esta profecía de Isaías terminaba diciendo que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, que los caminos de los hombres no son los caminos de Dios. Podríamos dar largas y más esta catequesis, que la considero importante, del sacramento del bautismo. Lo único que quiero antes de terminar es decir que vale la pena, es importante que nosotros recordemos este don de Dios que hemos recibido sin merecer. Que reavivemos, como dice San Pablo, la gracia que hemos recibido en este sacramento. Y que reavivándola, busquemos cómo implorar de Dios la fuerza y la valentía necesaria para ser verdaderos hijos de Dios, con nuestras palabras y con nuestras acciones. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Fui yo el que los elegí a ustedes. Y esa elección se dice la razón y fundamento por la cual se nos dio, para que vayamos por el mundo, para que demos frutos, para que seamos luz. Cuando yo bautizo, le digo a los padres de familia, cuando les doy la vela encendida, reciban la luz de Cristo. Y después de repetir lo que en la rúbrica se me manda en este sacramento, añado: ¿saben ustedes qué es esta luz? Son las buenas obras que nosotros tenemos que realizar mientras estamos en los días de esta vida. Y a eso hemos sido destinados, a hacer luz, aguantando, disimulando, tolerando, perdonando. Ser luz no significa ser idiota, no significa ser retardado mental. Ser luz significa tener en primer lugar el bombillo del sentido común encendido
y hacer que nuestras acciones cuestionen a aquellos que nos reprochan, que nos persiguen y nos calumnian. ¿Por qué esta persona insiste en ser buena si se le ha hecho tanto mal? Porque es diferente, porque su vocación es ser luz y a eso se nos ha destinado. Las tinieblas no soportan a la luz, pero no pueden apagar su brillo y su resplandor. Amén.